Y no es hasta 163 años después que se funda la primera misión, que es en 1697, que es Nuestra Señora de Loreto Concho. Esta imagen es de 1950. Por qué es tan importante esto? Aquí podemos ver que después de del primer desembarco, digamos, de Hernán Cortés, que pues todo el mundo sabemos de su papel importante en la fundación de la Ciudad de México, no tantos sabemos de su papel en cuanto a a la construcción de las Californias o de la California, que al principio era solo una, y cómo es que se tarda esta gran civilización, esta gran nueva civilización, 163 años, más de 150 años en poder establecer un solo sitio definitivo, o digamos un inicio de ciudad, ¿no? Esto es pues, por lo difícil de la vida en el desierto sudcaliforniano, que es prácticamente una isla. Para tener más o menos referencias geográficas muy básicas, la distancia a lo largo de la media península de Baja California Sur son cerca de 800 kilómetros, desde Cabo San Lucas hasta Guerrero Negro, que son las ciudades, digamos, en los extremos, y el ancho promedio de la península son 20 kilómetros nada más, y lo demás está rodeado por agua. Tenemos el 23% de todo el litoral nacional, ¿no? Entonces, es prácticamente una isla. Por eso es que es tan difícil la construcción de asentamientos humanos regulares en esta zona. Y se crea este sistema de misiones desde la misión de San José del Cabo, de Santiago, y van creciendo y se va haciendo precisamente este sistema. Si bien a los españoles les costó 163 años el tener la primera misión, hay registros de evidencia, hay evidencias de presencia humana desde ya de grupos organizados, grupos nómadas, desde hace 12.000 años, y las pinturas rupestres que tenemos en Baja California Sur, las más antiguas, están datadas en cerca de 40.000 años. Entonces, ¿cómo es posible que en un espacio geográfico con estas características, desde hace 40.000 años o 12.000 años, que son los primeros grupos ya como tal, solamente en 160 años, después de 160 años se tenga esto, y esto que lograron los jesuitas, este sistema, lo implantaron en menos de 100 años, porque después son expulsados por la colonia española. Y establecen precisamente un equilibrio de sistemas. En el sistema ambiental, atendiendo a esta capacidad de carga, crean ranchos ganaderos y hortícolas que funcionan en este mismo recorrido, y lo une todo a través del sistema económico, que es el bien individual, para que esto funcionara muy bien, que establece una ruta comercial, que es el Camino Real, que une a todas las misiones y visitadurías, y obviamente a los puntos más importantes de comunicación marítima, que en estos tiempos pues era la ciudad de Loreto, no la capital actual, la ciudad de La Paz. ¿Y cómo lo logran o por qué lo logran? Porque tienen o implantan un gobierno centralizado, que lo hace la orden jesuita, con un régimen de excepción. ¿Por qué hablo como régimen de excepción? Porque es en Baja California Sur, bueno, en Baja California o California, como era antes únicamente, el único lugar en la Nueva España en el cual le permiten a una orden religiosa el tener el control político, económico, religioso y militar de esa región. Entonces, esto no se da en ningún otro lugar. Un ejemplo muy claro, digamos que todavía es vivo en estos lugares, en los oasis, que es el único lugar en el cual permiten la siembra desde el primer momento de olivos y de vides para la producción de aceite de oliva y vino. Entonces, digamos que tienen 300 años las cepas misionales de vino y de vid. Y esto es lo que permite precisamente, aquí, por eso es lo importante en cuanto a la política pública. Esta política pública que implementan los jesuitas permite tener este desarrollo y que pueda ser exitoso. Y en un tiempo, digamos, pues muy admirable, en menos de 100 años, ¿no? Pero esto porque estos tres sistemas funcionan en equilibrio. Cuando son expulsados los jesuitas en 1768, se adaptan el rancho sudcaliforniano. En el sistema de trabajo está la misión, que era la parte más importante. No se permitía, como un ejemplo muy claro, no se le permitía tener a la gente, a los habitantes de estos lugares, no se les permitía tener tierra. Toda la tierra era administrada por la orden jesuita. En el momento en el que salen,
los rancheros sudcalifornianos, que eran militares casi todos, para poder llegar a vivir en estos lugares se necesitaba tener tres características básicas. Primero, tener familia e irse con su familia, saber ser militares, o sea, saber el uso de las armas y también tener conocimientos en otras áreas, como por ejemplo en agricultura y ganadería. Y solo así podían venir a trabajar o podían ir a trabajar a California. Entonces, este determina el perfil de lo que es el ranchero sudcaliforniano. Estas imágenes son recientes, son pues del año pasado, y podemos ver que esta forma de vida de administración del rancho y la forma en la que el rancho sudcaliforniano obtiene pues sus insumos necesarios para vivir, lo hace en coordinación o en una estrecha relación con su medio natural. Y este es un ranchero sudcaliforniano en la zona de La Paz, es Francisco Higuera, que utiliza la cuera tradicional. Íbamos nosotros subiendo hacia la sierra para trabajo y no es una foto, digamos, que le dijimos ponte disfrázate, ¿no? O sea, nosotros íbamos subiendo para llegar a los últimos ranchos, que es la zona de las ánimas, y nos encontramos a este personaje, ¿no? En su labor de todos los días, en su labor diaria. Este es el San Francisco Javier o San Javier en la zona serrana de Loreto. Como pueden ver, las características arquitectónicas de la misión de San Javier pues son pues prácticamente del medioevo español. No hay muy pocas características arquitectónicas del Renacimiento, casi nada, nulas. Y podemos ver el cerro de la parte de atrás en la cual se enclava este oasis, y esta misión pues queda como un reflejo vivo y un testigo de este trabajo tan relevante de los jesuitas. ¿Y cuál es nuestra política pública como gobierno? Hemos platicado con diversas instituciones, hemos hecho un trabajo colegiado con la academia, con la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y otras organizaciones. Lo que hemos determinado también con el resto de órdenes políticos o sociopolíticos, que actúan en el mismo territorio, que en este caso desde el punto de vista básico y en todo el país es el municipio, el estado y la federación, con sus diferentes secretarías. Cuando uno empieza, uno lo ve, o si no está familiarizado desde el punto de vista del servicio público, pues dices, bueno, pues puede haber una, dos o tres, pero cuando uno está adentro es una cantidad impresionante de actores que tienen metas casi todas particulares. Y el primer esfuerzo de esta política pública del Estado es precisamente que podamos hacer una concurrencia de estos esfuerzos y de estas políticas basándonos o privilegiando la organización social, que es lo que nos da, como lo veíamos al inicio, la posibilidad de que estos sistemas puedan funcionar y puedan mantenerse en equilibrio. Esta es una familia ranchera, mucho se dice y en algunos otros lugares que la zona rural está convirtiéndose nada más en un lugar de habitación de personas mayores o de niños, que los demás salen a trabajar, y como podemos ver aquí, pues tenemos de todas las edades, señoras, personas mayores, niños y jóvenes que están trabajando en su lugar de origen. Algunos oasis obviamente modifican su morfología debido a esta relación transformadora, ya lo veíamos, esta es la ciudad de La Paz el día de hoy, como esta es una foto muy, muy reciente, y vemos esta relación entre el sitio, función, forma, y como vimos la casa de su servidor está como por acá. Y entonces lo que vemos es que se implanta un nuevo orden sistémico, que es la ciudad, por lo menos en nuestro estado. Si vemos un perfil básico, si digamos esto fuera rural o fuera La Paz hace 200 años, pues se ve que tiene una interacción relativamente menor con el medio, ¿no? Y después van creciendo las ciudades con nuevas reglas, pero por supuesto que siguen dependiendo del medio rural. Si nosotros nos quedáramos solamente con esta imagen, diríamos, bueno, entonces es algo totalmente distinto, están completamente disasociados y se ha transformado para convertirse en algo nuevo y diferente.
Pero lo que vemos es que esta ciudad, aunque la veamos muy grande, forma parte de un sistema mucho mayor que es el sistema ambiental. Y si bien en la ciudad el sistema socioeconómico, el sociopolítico y económico tienden a encontrar un nuevo equilibrio, el sistema ambiental se ve cada vez más presionado, ya que es el mismo espacio rural el que provee los mismos servicios, es el mismo espacio el que provee la misma cantidad de agua, el que provee la misma cantidad de oxígeno y la misma cantidad de alimento. Entonces diríamos, estamos condenados a terminar, a hacer un colapso, ¿no? Mucho se habla de muchas civilizaciones en diversas latitudes que han tenido este colapso en el desarrollo de su civilización y de su éxito. Pues, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer en este diseño de políticas públicas? Pues lo que tenemos que hacer es ser más eficientes, tenemos que llegar a la eficiencia. Ya hablaba el arquitecto Héctor Ferreiro acerca de el congreso que tienen en unos días aquí en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y pues precisamente hablaba de la eficiencia de los materiales en la construcción, que es uno de los grandes retos que tenemos los arquitectos. ¿Y cómo entonces hacemos este diseño de políticas públicas para el desarrollo sustentable? Necesitamos un nuevo entendimiento de estas relaciones entre estos sistemas. No podemos verlo de manera aislada, no podemos pensar en la conservación de espacios naturales por el simple hecho de conservarlos, ni podemos pensar en el desarrollo económico y la generación de riqueza por el simple hecho de generar riqueza y tenerla, ni tampoco por tener un orden político o un orden social o económico de grandes empresas, simplemente por tenerlo. Tenemos que entender antes del diseño de estas políticas públicas que, que las usamos como un sistema y que estamos en un espacio geográfico determinado, que es el sitio, y que le aplicamos después, que como lo hemos dicho en esta charla, la función y se convierte en forma y vuelve a convertir el sitio. Por tanto, en el diseño e implantación de estas políticas, este es, digamos que el manual, el manual rápido y sintético para el diseño de políticas públicas. La primera, pues, es tener la mejor información científica y económica disponible. No podemos diseñar nada, y como arquitectos lo sabemos, no podemos diseñar nada si no tenemos información. Y si tenemos mala información, pues los resultados, por supuesto, que van a ser malos. La primera y la cosa más importante es tener la mejor información y no solamente de los científicos, sino también de los agentes económicos, que en las negociaciones para la implantación de las políticas públicas, el conocer esta forma en la que los diversos sectores entienden y atienden sus puntos de vista, pues es fundamental. El siguiente es el reconocimiento del valor de estos servicios ecosistémicos y asegurar su prevalencia. No es un asunto de biólogos, ni es no es un asunto exclusivo de biólogos, ni es un asunto exclusivo de conservacionistas, ni de organizaciones de la sociedad civil, antes denominadas ONGs, que tengan que proteger a una especie específica o que tengan que salvar a una especie específica. Necesitamos entender todos nosotros la relación que tenemos dentro de este medio natural, que muchas veces es muy difícil, porque si crecemos, si nacemos, nos desarrollamos dentro de una ciudad, es muy difícil en poder entender esta conexión que tenemos con el medio natural. Sin embargo, todos nosotros necesitamos hacer eso, ser conscientes de ello y transmitirlo de la mejor manera. Y tenemos que buscar obviamente el equilibrio entre el bienestar individual, nuestros deseos, lo que nosotros queremos, incluso esto desde el punto de vista de los sectores, por ejemplo, lo que quiere la industria química o lo que quiere la industria automotriz o lo que quiere la industria petrolera y lo que quiere y lo que queremos todos, lo que queremos en el bien común para todos, para nuestro desarrollo. Y esto solamente se puede lograr con un Estado, no me refiero a un Estado como Baja California Sur, sino a un Estado desde el punto de vista más amplio, de territorio, gente y gobierno, un Estado fuerte y con un respaldo social, respaldado socialmente. Esto decimos, bueno, obviamente, ¿no? En la teoría se escucha muy bien, pero ¿cómo lo logramos? Yo creo que lo podemos lograr con las dos siguientes puntos. La primera es la eficiencia en la utilización de estos recursos escasos. Para esto y con la información que tenemos necesitamos hacer medición y certificación, son herramientas indispensables para poder hacer un aprovechamiento sustentable en esta misma capacidad de carga que hablábamos de los servicios ecosistémicos.
Y la parte yo creo que más relevante y de la nueva política pública, o del nuevo diseño de políticas públicas globales, no solamente en nuestro país o en Baja California Sur, en la Ciudad de México, es la transparencia y la participación social. Desde un punto de vista no solamente de te presento las cosas, sino de que efectivamente exista una comunicación entre los sectores de una manera organizada y que le puedan proponer con esta misma información, con la mejor información, las condiciones básicas para su bienestar y también cuidando los gobiernos o el Estado, el bien común. ¿Y cómo nos ligamos con la edificación sustentable? Desde una perspectiva personal, creo que la edificación sustentable requiere de un mejor marco normativo y de fomento en coordinación con estas organizaciones sociales y actores económicos. ¿A qué me refiero? Eh, si no tenemos unas reglas claras que incidan incluso en las condiciones económicas de mercado, que incidan en el aprovechamiento y que podamos saber qué proyectos de aprovechamiento sí queremos y qué proyectos de aprovechamiento no queremos, nunca vamos a poder llegar a tener este gran consenso, ¿no? Y incluso de la edificación, lo vemos en la Ciudad de México en cuanto a la densificación o redensificación de la ciudad y el uso del suelo. ¿Cómo le hacemos para que en este mismo marco normativo podamos saber exactamente qué sí podemos y qué no podemos para nuestro aprovechamiento? Y en cuanto al fomento, ¿cómo hacemos para que en este diseño de políticas públicas también, en este nuevo diseño, no solamente sea una política coercitiva, en el cual se aplique un castigo o una sanción, sino que también quien esté haciendo las cosas bien y de manera propositiva y siendo más eficiente y provocando este equilibrio, pues pueda tener también una retribución, ya sea económica o a través de un reconocimiento, pues también publicitario de alguna manera. Hoy por hoy la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que es el marco normativo federal general para todos nosotros, establece únicamente dos instrumentos de fomento específicos. Que uno de ellos es la depreciación acelerada y otro es el arancel cero, ambos referidos a equipos no contaminantes. Entonces es un reto enorme que tenemos todavía. Porque si hablamos, por ejemplo, de un edificio o los ahora llamados inteligentes, lo cual no estoy tan de acuerdo, yo hablaría de edificios eficientes, eh, ¿cómo podemos hacer que la implementación de estas tecnologías, que a final de cuentas es eso, las implementaciones tecnológicas en estos edificios o en estos espacios para vivir y para trabajar, incluso para el ocio, ¿cómo hacemos que el sobrecosto de la implementación de estas nuevas tecnologías puedan tener una política específica de fomento que cada vez más personas lo puedan utilizar? Aquí un caso y quiero traer a la mesa un caso muy específico que es el de la generación de energía solar, los paneles fotovoltaicos, que han tenido un desarrollo muy importante, no en cuanto a su desarrollo tecnológico, sino en cuanto a la apropiación de la tecnología. Hace 10 años, la tecnología prácticamente no ha variado, es prácticamente la misma. La eficiencia sí se ha aumentado, pero no es una diferencia, digamos, tan radical. Pero lo que sí ha disminuido es el costo de producción y por lo tanto el precio de venta. ¿Por qué? Porque cada vez se producen más. ¿Y por qué? Porque cada vez tenemos más personas que quieren utilizarlo. Y a esto me refiero porque lo comento porque los esfuerzos individuales son muy importantes, porque podemos ver los conceptos de la presentación de hoy, decimos, bueno, claro, pero pues eso lo tiene que hacer alguien más, eso lo tiene que hacer el gobierno, eso lo tiene que hacer la academia, eso lo tienen que hacer las grandes industrias, pero yo soy un convencido de que estos esfuerzos, los esfuerzos que hagamos cada uno de nosotros, el esfuerzo individual es el más importante incluso, diría yo. ¿Por qué? Porque este esfuerzo individual manifiesta una acción. Esa acción está reconociendo un valor ya sea de los servicios ecosistémicos o el valor de poder ser más eficientes o de lograr un equilibrio. Ese valor fija una opinión y entonces ya nos transgrede, ya no nada más somos nosotros, ya también es las personas que están a nuestro alrededor. Esa opinión puede incidir en los patrones de conducta. Si cambiamos los patrones de conducta, como decíamos, del aprovechamiento de las energías fotovoltaicas, pues podemos establecer una tendencia, que en el caso de las fotovoltaicas pues es eso, ya es una tendencia.
Incluso no se habla en este punto de eficiencia, sino de tendencia, de tener o no paneles fotovoltaicos. Los tenemos en todos lados, hasta en los teléfonos celulares y hasta en los relojes, ¿no? Y por último, esta tendencia establece patrones de consumo. Y en la sociedad actual en la que estamos, que es un régimen, pues obviamente capitalista comercial, pues si no incidimos en los patrones de consumo, pues todo lo demás que hagamos puede ser un esfuerzo, sí muy bueno, sí muy significativo, pero seguramente estéril. Y una vez que hacemos creación de estos patrones de consumo, impulsamos estas políticas públicas. La conclusión sería que el esfuerzo que hagamos cada uno de nosotros, que tengamos en cuenta en el diseño de nuestras actividades, esta manera en la cual funcionan los sistemas, ¿por qué es tan importante la consideración del sitio, la consideración de la función, la consideración de la forma y cómo éstas interactúan en los diferentes ámbitos, en el económico, en el ambiental y en el sociopolítico? Pues estoy seguro que vamos a poder, como sociedad, poder tener un mejor aprovechamiento y lograr la meta de un futuro sustentable. Y quisiera cerrar simplemente con esta frase del doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química, que dice: los científicos pueden planear los problemas que afectarán al medio ambiente con base en evidencia disponible, pero su solución no es responsabilidad de los científicos, es responsabilidad de toda la sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos al arquitecto Rodrigo Andrés de los Ríos Luna por esta magnífica conferencia, concreta, pero muy sustanciosa, muy sustanciosa. Entonces, ahorita en lo que nos llegan las preguntas por parte de los participantes que nos acompañan por medio de internet, pues me va a permitir hacer algunos comentarios breves respecto a la plática que nos acaba de dar el arquitecto. Bueno, él nos comentó primero los conceptos sobre los oasis californianos, la arquitectura vernácula y cómo existe esta relación transformadora y sistémica del sitio. A lo cual yo me permito hacer aquí una pregunta al ponente. ¿Hasta qué grado podemos transformar el sitio por medio de la forma? Gracias, Carlos. Bueno, yo creo que esa pregunta no tiene respuesta. Podemos transformarla hasta el infinito. Hoy podemos incluso reciclar espacios que antes estaban destinados para una función distinta, ¿no? Y las expectativas que teníamos hace 200 años como sociedad son totalmente distintas a las expectativas que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde hacer esta transformación? Yo lo único que diría es que hasta el momento en el que no traspasemos la capacidad de carga del sistema ambiental y podamos seguir teniendo los recursos naturales necesarios para nuestra vida como especie. Bueno, acabas de tocar un punto clave respecto a cuál es el límite, ¿no? En cuanto al desarrollo sustentable, nosotros pues, tenemos que valorar en cierta medida qué es lo que queremos, ¿no? Si queremos satisfacer nuestras necesidades derrochando lo que nos da el medio ambiente a corto plazo o esperarnos, ¿no? A que la misma naturaleza, el mismo medio, nos provea de esos satisfactores, ¿no? Entonces aquí donde tenemos que poner las cosas en la balanza, ¿no? De qué es lo que queremos valorar. Claro, el medio ambiente, la tierra, tiene mecanismos de autolimpieza y de autoabastecimiento, lo que tú le llamas capacidad de carga, pero funcionan hasta cierto límite, ¿no? Si esas barreras de autolimpieza y de suministro de satisfactores son sobrepasados, dejan de actuar, ¿no? Y el daño se vuelve irreversible. Entonces se colapsan exactamente, ¿no? Entonces es un aspecto importante ahí que nosotros tenemos que considerar. Mencionas lo del equilibrio, ¿no? El equilibrio entre los tres sistemas, ¿no? El ambiental, el sociopolítico y el económico.
pero ¿qué aspectos pueden alterar o inclinar esta balanza desequilibrando los sistemas? ¿No? Claro, el equilibrio que tú mencionas, pues es lo ideal, pero siempre dentro de un actor u otro tiende a inclinar esa balanza a su favor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos aspectos que llegan a influir en ese desbalanceo? Pues sí, es una muy buena pregunta, porque hay que diferenciar, bueno, si vemos equilibrio, pues vemos como que el equilibrio solamente funciona como una línea, ¿no? Pero en realidad el equilibrio es un equilibrio dinámico el que estamos buscando, que es, a final de cuentas, o para entender el concepto muy, muy fácil, o para explicarlo muy fácil, es como el caminar. Cuando nosotros caminamos estamos en equilibrio, pero es un equilibrio dinámico. Lo que nosotros buscamos al caminar es no caernos, no caminar, que es la manera en la que aprenden los bebés, ¿no? Y desde este punto de vista, pues obviamente las necesidades cada vez son mayores, pero por eso es tan importante el diseño y aplicación efectiva de estas políticas públicas y que los tomadores de decisiones y todos los actores sepan hacia dónde vamos con este equilibrio, sepamos hasta dónde nos alcanza, que tengamos una visión clara, que escuchemos a la academia, que escuchemos a los científicos, que no solamente, no dejarnos llevar por visiones alarmistas, ¿no? Sino tener la mejor información disponible. No escuchar al científico que sale a decir, los mayas dicen que en el 2012 nos acabamos como sociedad.